Bienvenidas y bienvenidos a Ventana al Occidente, el podcast del Colegio de Jalisco en coproducción con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Bienvenidos a Ventana al Occidente. En este episodio 7 hablaremos de septiembre, el mes del testamento. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Carlos Fernández Agraz. Bienvenido, licenciado. Nos gustaría que se presentara ante la audiencia. Muchas gracias, Aira. Antes que nada, pues gracias a toda la estructura del Colegio de Jalisco, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, por la invitación. Pues como refieren, mi nombre es Carlos Fernández Agraz, soy notario 33 de Zapopan y estoy totalmente abierto a la orden para cualquier cuestión que implique simplificar el entendimiento de los alcances del testamento. Muchas gracias, licenciado. Bueno, antes de comenzar con la plática, me gustaría contextualizar sobre este mes muy importante para los notarios, porque es en el 2003 cuando inicia esta iniciativa, valga la redundancia, junto con el Colegio Nacional de Notarios Mexicanos, del Notariado Mexicano, donde se establece como septiembre el mes del testamento. En este sentido, pues el objetivo fue generar una cultura de previsión, ¿no?, en donde las personas pudieran tener acceso a un instrumento que manifieste pues su voluntad y que también se reducen los costos respecto al trámite que se realiza con respecto al testamento. En ese sentido me gustaría comenzar la entrevista preguntándole qué es el testamento. Parece simple, pero es un tema un poco profundo hablar del testamento, porque algunos refieren que, digamos, etimológicamente lo han observado desde la vertiente de que se bifurca en testimonio y mentis, ¿sí? O sea, el testimonio de la mente. Pero hemos profundizado un poco más al tema y encontramos con que la palabra testamento se encuentra compuesta de un verbo y de dos complementos a este, que es en todo caso, el verbo sería testari. Testari era una figura en el derecho romano mediante la cual una persona ocurría a los comicios, que era la asamblea del pueblo, y hacía una manifestación para dejar testimonio de alguna circunstancia en particular, y en este caso pues hablar de disponer de sus bienes para después de su muerte. Pero además del verbo testari, tenemos dos preposiciones, o sea, la primera sería men y to. El men deriva del neoclásico, por así decir, a finales de la Edad de Piedra, cuando el ser humano ya utiliza la piedra labrada, las vasijas y demás. El men es como referir a una manera de acreditar, puntualizar algo, ¿no? O sea, certamen, examen, dictamen, por así referir. Y para ellos decir, la aguja nos dice el peso de una cosa, ¿sí? Y el to, o terminación o, deriva del latín, que significa actividad. O sea, el primero sería la herramienta jurídica testari, el segundo el instrumento, y si vemos la palabra es instrumento, o sea, instrumentar, dar forma, dar figura, hacer constar de alguna manera fehaciente, en todo caso la exteriorización de la voluntad para efecto de poner en claro lo que la persona determina para su patrimonio después de su muerte. Porque hay una definición que nos podríamos ir a la definición jurídica que refiere que el testamento es un acto unilateral, personalísimo, libre, revocable, a través del cual una persona dispone de sus bienes, cumple con sus obligaciones o reconoce a un hijo. Ya. Muy bien, licenciado. Bueno, ya ahorita que nos muestra, ¿no?, este panorama del testamento, ¿por qué es importante en la actualidad tener un testamento? Es importante, pero a la vez es un deber, vamos a pensarlo, un deber moral, incluso jurídico, no exigible, claramente lo encontramos, ¿no? Pero es planear la estabilidad emocional y financiera de la familia. A través del testamento estamos poniendo perfectamente en claro qué es lo que se encuentra en las latitudes más profundas del ser humano. Por eso se trata de, si bien es cierto que todos los actos notariales son de estricto sigilo, el testamento es doblemente de sigilo. Ya si él lo quiere pregonar o hacer saber a los demás, pero ahí se encuentra
se entiende lo que están sus sentimientos, sus afectos más profundos, reflejados al grado de decir esto, todo lo que hice, pues quiero que quede para esta persona. Muy bien. Y esta es a diferencia de que si la persona no lo realiza, entonces la sucesión la va a determinar la ley. Ya. Testamento es un conjunto de normas, vamos a arramar, o sea, la disposición testamentaria es un conjunto de normas que tienen por objeto exteriorizar la voluntad, pero a falta de esta, entonces entran otra figura que se llaman normas supletivas de la voluntad. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que la ley interpreta, a ver, pues si hubieras hablado, ¿qué hubieras dicho? Y por eso es de que va graduando. Bajo un principio, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. La ventaja. La ventaja es que en un testamento el trámite, además de ser absolutamente claro, no da lugar a discusiones entre los sucesores. Es más ágil el trámite y obviamente el costo es inferior en cuanto a tiempos, movimientos, dinero y desgaste emocional. Reduce los conflictos en términos generales y se respeta la voluntad de la persona fallecida. Fundamentalmente es a donde se va encaminando, reducir en lo mayor posible rasgaduras sociales, o sea, el rompimiento social o la rasgadura, porque cuando hablamos en la responsabilidad de responder no es otra cosa que resarcir, o sea, volver a tejer lo que se rompió del tejido. Bien, licenciado. Sí. Preguntarle la parte, digamos, técnica, ¿qué se requiere para tramitar un testamento? De hecho, lo que se requiere, pues ser persona capaz. Hablamos capaz, una persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales, o un menor de hasta 16 años, siempre y cuando hubiera sido declarado emancipado por una resolución judicial. Esa es la emancipación, es una figura jurídica por medio de la cual el menor puede disponer y administrar de sus bienes. Entonces, pues ese es el punto de partida. Obviamente, la voluntad, el consentimiento es elemental y en todo caso identificarse plenamente. En este sentido, cuando se planea hacer un testamento, ¿por qué el mes de septiembre se convierte en esta campaña o iniciativa por fomentarlo? Realmente el mes de septiembre entiendo que lo tenemos los mexicanos perfectamente, vamos a ir en nuestro inconsciente. Vamos pensando como un atavismo por el tema de el mes de la independencia cuando inicia. Y pues las personas que fueron los diseñadores de esto en su momento, que estamos hablando algo así como 20 años, ¿verdad? Decidieron por esto porque ordinariamente se hablaba el mes de la patria, ¿sí? Entonces que ir paralelos a una fecha tan importante, un mes tan importante para los mexicanos, hablar del mes de la patria, hablar de la responsabilidad de planear la estabilidad de la familia para después de la muerte. Pienso que por ahí va el tema, ¿sí? ¿A dónde pueden acercarse las personas que gustan de realizar este trámite? El catálogo de notarías es bastante amplio en el estado, es tan sencillo como buscar una notaría en cualquier aplicación de Google, de Maps, además poner notarías en la zona. Hay una aplicación dentro del Chrome donde le pico a un botoncito que es un micrófono y le digo buscar notarías y me va a desplegar y me va a decir cuál es la más cercana. ¿El notario está capacitado para realizar un testamento? El testamento, es que son distintos tipos de testamento, pero el más recomendable es el llamado testamento público abierto. Este se asienta en los libros de protocolo y queda indubitable a futuro. Se da un aviso que es un respaldo digital a la dirección del Archivo de Instrumentos Públicos para que si fuera el caso que se siniestrara ese protocolo, pues entonces ahí tendríamos esa forma de proteger que subsista. Okay. Sí, perdón. Ahí va a comentar también, hay otras figuras que son los testamentos especiales que parece que lo podemos ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero esto realmente no quisiera recomendarlo. Hay incluso un testamento que es ante notario, que le llaman testamento público cerrado, que también es una complejidad que puede conducir a errores y que puede llevar a la
invalidez del testamento. ¿Y por qué? Porque lo tiene que redactar el particular y lo tiene que presentar al notario. Se entiende que el notario lo debe de revisar y de ahí trae una serie de detalles que son un poquito complejos, como el tema de que si gustan lo pueden depositar en el registro público de la propiedad. Se escucha sencillo, ¿verdad? Pero el registro público de la propiedad está compuesto de varias oficinas. Entonces, si va a cargarse a una oficina, a todo el estado, eso ya es complejo. Y además, que si lo presenta en otro estado, pues no va a haber manera por parte del juez de verificar esto. Okay. Este tipo de testamento que usted prefiere o manifiesta como que es preferible realizar, cuando se acercan a realizar un testamento, ¿qué tipo de asesoría jurídica debe recibir quien decida hacerlo? La orientación se perfila fundamentalmente a establecer el alcance del documento, las alternativas que le corresponde, pero no es propiamente orientarlo o inducir a la persona a lo que va a establecer el mismo. El concepto, vamos a llamar básico, es quien llegue ya tenga en mente qué es lo que quiere hacer. El trabajo del notario es darle forma. Si encontramos que en un momento determinado está tendiendo a realizar una cláusula dentro del testamento que se entienda nula de pleno derecho, se tenga por no puesta, advertirlo. En todo caso, ¿por qué referirles una cláusula, por ejemplo, donde ponga por condición que el heredero deba de asumir un estado, o sea, o que contraiga matrimonio o que termine con el existente? Eso, como son derechos humanos, no se pueden tocar por nadie, o sea, se tendría por no puesto. Habría que pensar que el testador puede referir al motivo subyacente del por qué otorga el testamento o por qué deja fuera a alguien. Se puede hacer, pero no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque abrimos una fisura para un litigio que a la postre va a llegar a la nada, pero sí se abre esa puerta, sí. O sea, yo pienso que lo más propio decir de alguien, pues, ¿por qué no te dejo ese salido de mis afectos, no? Tal vez en este mismo sentido me gustaría que nos platicara o nos explicara por qué podría estar en riesgo el patrimonio de alguien si no se hace un testamento. De hecho, el patrimonio no se pone en riesgo. El riesgo, en todo caso, es de tipo de desgaste social, desgaste económico, tiempos, movimientos. En ocasiones las familias quedan fisuradas porque alguien piensa que le debió tocar más o le toca menos, y al final del día, si no hay, vamos a decir, una disposición testamentaria, debe quedar perfectamente claro. Los parientes más cercanos van por partes iguales. Entonces, eso no siempre lo puede asimilar alguien. Algunos piensan que porque estuvieron cuidando al autor de la sucesión en los últimos días o meses o años de su vida, adquieren algún derecho. No adquieren absolutamente nada en materia sucesoria. Todos quedan absolutamente igual. Y en esto de minimizar los riesgos, ¿nos podría explicar qué es un juicio sucesorio o intestamentario? Sí, claro. La herencia corresponde a aquello que no formó parte de los legados. ¿Cómo está esto? En un testamento, alguien puede hacer un catálogo de legados. Un legado es cuando se determina que se aplique a persona específica o a personas. Y no dijo nada de lo demás. Entonces, todo lo que no está en los legados, eso entra a la herencia. Pero si dijo, a estos les dejo de manera universal, todo lo que esté fuera de los legados se reparte así, ¿correcto? Ahora bien, si no hizo testamento, entonces entran las normas supletivas. Entonces, podríamos encontrar la posibilidad de que haya sucesiones mixtas. ¿Qué significa esto? Que una persona otorgó testamento, otorgó legados, pero no designó herederos universales o heredero universal. Entonces, todo lo que no esté en este catálogo
eso va a entrar a la legítima. ¿Qué significa la legítima? La que la ley establezca. Entonces, de ahí tendríamos que la sucesión puede ser legítima o testamentaria, o bien puede ser mixta en los supuestos que acabamos de referir. Ya. ¿Esto se relaciona también con esa explicación de qué son los derechos de los bienes? Bueno, yo quisiera pensar más que hablar de los bienes específicamente, porque esto forma parte de una definición que se llama patrimonio. Patrimonio, por definición, podríamos referir que es el conjunto de bienes, derechos, cargas, obligaciones susceptibles de apropiación, que son de la titularidad del autor de la sucesión. Cuando hablo de bienes, entonces me refiero a las cosas. Las cosas están sujetas al poderío de las personas, a los titulares de los derechos que tengan, del dominio se llama. Pues es un poder de dominio. Distinto del poder de dominio es el poder de imperio, o bien, pero claro, soportado en la ley. Cuando hablo de derechos, entonces son facultades de exigencia frente a los demás. Un derecho me puede implicar la facultad de exigencia consistente en un dar, hacer, omitir, tolerar. Esto ya abre el abanico, qué es lo que me tiene que dar, qué es lo que tiene que hacer, o qué tiene o qué omitir, o qué tiene que tolerar, pero es propiedad, es titularidad del autor de la sucesión. Entonces ya entendremos que ahí estarían los bienes, todas las cosas en general, lo material, ¿sí? Los derechos, entraría todo lo que son las facultades de aprovechar o que puedo oponer ante los demás. ¿Qué me parece, por ejemplo, los derechos de autor? Entonces, no tengo pleito con nadie, ¿no? Pero es un derecho personal. Entonces, ese es susceptible de transmitirse. Y cuando hablamos de cargas y obligaciones, la sucesión también puede tener obligaciones y puede tener cargas. ¿Qué se entiende por una carga? Implica la necesidad de asumir una conducta en cumplimiento de un derecho de otro. O sea, lo que dijimos hace un momento, pero desde el otro lado viene para acá. Hacer, dar, hacer, omitir, tolerar, todo esto sería la inversa. Por eso es de que la herencia se admite a beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Primero pagamos y si hay remanente, esto repartimos, ¿sí? O sea que quedaría el concepto de las cargas. Las cargas se entiende la necesidad de asumir una conducta, pero en beneficio propio. O sea, ya no es en beneficio de otros, sino que tengo que hacer algo para yo obtener un objetivo. En materia procesal tenemos el término bien preciso, todos los abogados lo dicen constantemente, y he escuchado comentaristas como ustedes que dicen, bueno, tienes la carga de probar, ¿no? ¿Qué significa esto? El que afirma tiene la carga de probar. A mí, que me toca defender la causa de un particular, no le voy a exigir a la contraria que me traiga sus pruebas. La carga es para él. ¿Por qué? Porque si yo le digo tráemelas, entonces es en deterioro del interés de mi cliente. Eso es si se entiende la carga, a diferencia de la obligación. La obligación es exigible. Sí, licenciado, creo que con esto nos queda bastante claro cuáles son las figuras, ¿no? Y qué elementos aparecen cuando se necesite o realizar un testamento o exista voluntad para realizarlo, ¿no? Creo que eso también es muy relevante en esta campaña o iniciativa, ¿no? de este mes, justamente. Sí, cualquier cosa estoy a la orden, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría que profundizara, en algún momento lo tocó, pero que nos explicara cuáles son los diferentes tipos de testamentos. Tenemos vamos a llamar el testamento estrella, es el testamento público abierto. Después, este testamento se otorga ante el notario público, se plasma, se asienta en folios de protocolo, que van a formar libros de protocolo, y queda, vamos a decir, para la historia del patrimonio de las personas, en protección del Estado. El notario lo que tiene en sus oficinas no es su propiedad. Él es depositario de esos protocolos, esos son propiedad del Estado, en su oportunidad se van a concentrar
en la dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, donde tenemos una figura que pues yo lo entendería como el notario central del Estado. Es cuando un notario queda inactivo por cualquier circunstancia, su protocolo se concentra y de todos los actos que se hubieran realizado, no podrá expedir constancia de ellos si no es precisamente el señor director del Archivo de Instrumentos Públicos, que hace las veces de notario en todos los protocolos, pero de actos ya autorizados, o sea, no de autorización de otros, ¿sí? Luego tendríamos el testamento público cerrado, que significa que el particular redacta su testamento, lo presenta ante el notario para que se dé constancia de su existencia. Se tiene que levantar un acta en ese sentido, se cierra en un sobre, se le entrega al propio otorgante del testamento para que si él quiere conservarlo, se lo quiere dejar en depósito a alguien o lo quiere depositar en el registro público de la propiedad, es su decisión. Quisiera decir que más de ver las ventajas de yo más bien el por qué no hacerlo, pero no nos alcanzaría el tiempo para entrar en ello, ¿sí? De ahí tendríamos otra figura que se llama el testamento hológrafo. Hológrafo implica redactado por sí mismo. O sea, en el anterior puede ser utilizando cualquier método de escritura. En el hológrafo no, tiene que ser, significa hológrafo, significa escrito de pulso propio. Y se deposita en el registro público de la propiedad, se asienta. En el registro público de la propiedad se toma nota de esto, pero igual que en el anterior queda en sobres con lacrados y sellados y demás, pero corre un riesgo que si ese sobre por alguna eventualidad es fisurado, es dañado, sufre raspaduras, alteraciones, aniquila la validez del testamento. Tendríamos el testamento privado. Esto es cuando alguien es atacado por una enfermedad fulminante, vamos a llamar, y no hay posibilidad de que la persona ocurra ante el notario o que el notario esté presente, y se realiza entre 3 testigos que son los que habrán de darle la figura y posteriormente a esto darle cuenta al juez de primera instancia de su realización. Ojalá y nadie se vea en esa circunstancia, pero hay la posibilidad por algunas latitudes del territorio nacional. Me refiero porque hay un catálogo de requisitos que se llaman solemnidades. Una solemnidad no es otra cosa que los elementos extrínsecos que debe revestir un acto, que de no contenerlos no se perfeccionó. O sea, lo que decía la teoría francesa anterior no existe. Bien, ¿cómo los 3 testigos van a asimilar toda una información que ni siquiera tienen idea? Por ejemplo, que debe declarar sus generales, lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, domicilio, su identificación plena, en todo caso el SUCURP, cuál es su estado civil, si fue casado con anterioridad, cuántas veces se ha casado, bajo qué régimen ha sido casado, si tiene hijos, cuántos son, si viven o no viven, o sea, tener todo ese catálogo, el nombre de los padres, todo caso, todo esto, quizás un grupo de personas que de momento se ven en la necesidad de tomar nota de ellos, difícilmente van a poder reunir ese catálogo, y alguien que lo quiere impugnar tiene por dónde pegar, ¿sí? También debe traer el testamento, por regla general, la manifestación de que una vez declarado se manifestó conforme con su contenido, debe de ser firmado, escrito el nombre del testador y estampadas huellas digitales. Muy bien, licenciado, pues le agradecemos mucho la explicación que nos ha dado el día de hoy sobre esta importante actividad, ¿no? y esta cultura testamentaria que justamente inhibe todos estos conflictos familiares, ¿no? Esta ruptura del tejido, como usted lo llama, y que además pues es un derecho que tenemos las personas para establecer voluntad después de nuestro fallecimiento. Le agradecemos mucho al licenciado Carlos Fernández por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias, los esperamos en el próximo capítulo de Ventana al Occidente.